¿Qué tal, gente? El inconsciente social como objeto de estudio de lo que llamamos el socioanálisis T o transdisciplinar. Ustedes saben que las disciplinas aisladas no tienen mayor validez si no se concatenan con una visión integral del ser humano, que lo es en el sentido histórico, social, cultural, psicológico, vincular, etc. De modo que las parcialidades que se pretenden pan-explicativo, es decir, que se generaliza a partir de una disciplina aislada, no tiene mayor validez, como decía Schrödinger. De modo que las disciplinas necesitan ser interdisciplina o al menos pluridisciplinar, es decir, esto de explicación correlativa, es decir, que explicar desde distintos ámbitos un mismo tema u objeto de estudio, como es en este caso lo social, desde el socioanálisis, pero nosotros le damos el rango de transdisciplina que supera dialécticamente incorporando las parcialidades o ismologías científicas, la psicología, la sociología, la antropología, la lingüística y otras disciplinas que necesitan resignificar sus aportes en un plano superior, en una nueva Gestalt, o sea, de tal manera que no queden como parcialidades. Por ejemplo, si la psicología se desliga de la ideología, la historia, las cuestiones culturales, entonces queda como lo que decía Castell del inconsciente psicoanalítico. Al respecto, le llamó psicoanalismo, es decir, se escinde de lo social y el compromiso social. Entonces, es decir, así podemos hablar de toda la ciencia, de modo que el socioanálisis, con su analista social, el socioanalista, que estudia el inconsciente social, pero no en el sentido ontológico, sino más bien lingüístico-social, lingüístico-simbólico, porque el inconsciente social se localiza en el lenguaje, en los intersticios, en los efectos significantes sociales del lenguaje, y acá utilizamos también Lacan, etc. De modo que este aspecto diacrítico del lenguaje, donde se concatenan símbolos compartidos, culturales, sociales, de clases, de pertenencia, de prejuicios de clase, de ideologías que sostienen una vida concreta, es lo que llamamos entonces el inconsciente social, que es el objeto de estudio del nuevo socioanálisis, porque existieron otros intentos. Moreno fue el que acuñó el término, después lo toma Luró. Luró reconoce esa autoría a Jacobo Lenin Moreno. Luego surgieron otras formas de socioanálisis, pero que no tenían un objeto de estudio propio del universo simbólico y social como plano inconsciente de lo social, ¿no es cierto? De modo que el inconsciente social, que estudia específicamente Erich Fromm en su libro Lo inconsciente social, le da el rango de tres cualidades principales, es decir, que nosotros encontramos en el lenguaje, en el discurso, en instituciones, grupos, que están todos atravesados por esta instancia como discurso amo, inconsciente, sugestivo, hipnótico, que programa, por eso hablamos de programa social, la psicomática como aspecto del socioanálisis, esta programación educativa, familiar, mediática, virtual, etc. Es poderosísimo. Cuando la familia termina con vos, estás programado para la Matrix. Entonces la liberación de la Matrix, la posibilidad de una sociedad alternativa, de cambios verdaderamente sustanciales y no a partir de ismos científicos, es que desprogramemos al sujeto social, hablamos de un sujeto social, programado por esta Matrix, por este discurso amo, motorizados por sujetos históricos, por ejemplo el sujeto de una clase mismo es en cierta manera coherente con un universo social, simbólico, cultural, histórico. Entonces, tres cositas de este inconsciente para ir terminando es, primero, está en el lenguaje, es un lenguaje amo, es una lengua que habla una sociedad o un sector de ella como la clase dominante, lenguaje amo con el cual se impone, con el cual determina, da forma al sujeto, a las instituciones, a la educación, etc. Y este lenguaje es determinante, es el que ya desde el vamos nos programa. O sea, por lo tanto, un instrumento simbólico de programación, igualmente simbólico, no hablamos en términos informáticos, pero es social.
Luego, zonas de represión común y otros mecanismos de tipo social muy sutiles que estudiamos en esta disciplina, o mejor dicho, transdisciplina, es la represión conjunta, o sea, las zonas de represión común que dice Fromm, cosa que un grupo, institución, clase, etcétera, no habla, está prohibido, ni siquiera se lo plantea. Es similar al inconsciente epistémico que Foucault estudió en la arqueología del saber y que ya determina qué cosas ya no se tienen que tocar ni hablar porque son tabúes. Entonces acá surge la otra cuestión de que los tabúes sociales sostienen el orden social. Dice Fromm que entre la infraestructura económica y la superestructura hay un ámbito de mediación simbólica que nosotros entonces llamamos plenamente inconsciente social como objeto de estudio del socioanálisis y su socionalista, que cuando escucha a un sujeto, escucha determinaciones de clases, epocales, ideológicos, segregaciones raciales, de géneros, es decir, esa otra verdad social oculta que motoriza a cada sujeto y a los sujetos de tipo social. Este inconsciente social es un emergente simbólico construido, sostenido, que se activa en el entre, en la interacción, en el vínculo, porque es un emergente en el sentido de que tu propio inconsciente subjetivo, como lo estudió Freud, es el hidrógeno, un gas. Los otros inconscientes, como el oxígeno, que es otro gas, cuando se concatena tenés agua. Hay un salto cualitativo, hay una eufebum hegeliana simbólico allí que da al inconsciente social su rango de plano simbólico, legítimo, existente, eficaz y que determina las prácticas sociales. Muchas gracias.